Bueno, muy bien. Bueno, vamos a volver entonces con un tema que está asociado como una especie de ancla entre el que terminamos de ver y el que vamos a empezar a ver la clase que viene. A ver si comparto la pantalla. Que es el tema de lo que se llama el proceso de disolución, que puede ser entendido como una reacción particular, en el sentido que hay dos especies involucradas. Acá está representada de la siguiente manera. Esta es una forma en que, no sé si ustedes están acostumbrados, pero bueno, es la que vamos a usar nosotros. Ponemos, cuando escribimos unos reactivos cualesquiera, notamos entre paréntesis el estado de agregación en el que se encuentran. En este caso, el proceso de disolución uno lo podría escribir diciendo que tiene una especie A en un estado de agregación dado. Nosotros vamos a trabajar básicamente con estado de agregación de lo que llamamos un soluto en fase gaseosa o sólida, y se pone en contacto con una especie B líquida, y voy a llamar a esa especie solvente. Y lo que se va a formar en ese intercambio es una disolución o solución. Una solución de A en B, donde A es el soluto y B es el solvente. Como les decía, uno puede estudiar combinaciones múltiples. Usualmente nosotros siempre vamos a trabajar con solventes líquidos. Básicamente B va a ser agua. Vamos a trabajar con soluciones acuosas, pero de carácter general puede ser con cualquier solvente. Y en general vamos a trabajar mayoritariamente con A en una fase que va a ser o sólida o gaseosa. Entonces, cuando yo pongo en contacto, por ejemplo, un gas con un líquido, bueno, voy a tener la aparición de ahí, en ese caso, lo que llama un sistema heterogéneo. Porque voy a tener, una vez que el sistema está metido en un tacho, tengo el líquido, tengo el gas, le puedo ir cambiando, como hicimos en el ejemplo recién, el volumen, es decir, voy a cambiar la presión de este gas, puedo cambiar también la temperatura a la que está todo el sistema. Y lo que voy a tener ahí es un sistema heterogéneo, es decir, va a haber dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida. Si el solvente es líquido, va a haber una fase líquida. Dos fases tienen propiedades intensivas distintas, por lo menos una diferente, eso es lo que la hace ser una fase distinta una de la otra. Y voy a tener este soluto repartido en parte en la fase gaseosa y en parte disuelto, formando parte de lo que se llama la solución. La solución es un sistema homogéneo, es decir, que todas sus propiedades intensivas son iguales en cualquier parte de la solución, no hay cambio en ninguna de ellas, y en determinado momento lo que voy a alcanzar es un estado de equilibrio entre el soluto, por ejemplo, acá gaseoso, y el soluto disuelto, formando parte de la solución. En este caso, el solvente como tal no aparece, sino que está formando parte de una de las fases, que es la fase solución. Pero también podría yo tener un equilibrio en donde A fuese un sólido, por ejemplo. Entonces voy a tener una cantidad dada de sólido en contacto con el solvente y el sistema va a evolucionar hacia el equilibrio y parte de ese soluto se va a disolver en el solvente y va a formar parte de la solución. En ese caso, como explicaba Nico, yo puedo tener que una vez que se disolvió y llegó al equilibrio, puedo haber disuelto todo el soluto que tenía, o puedo disolver una parte de ese soluto que tenía. Si lo que tengo al final, cuando el sistema alcanzó el equilibrio, es un sistema heterogéneo, es decir, tengo la solución y también tengo una parte del soluto que no se disolvió, ese sistema es un sistema particular que se llama el sistema de la solución saturada, la que está en equilibrio con un exceso del sólido no disuelto. Ese valor de concentración que yo voy a ver de cuánto soluto está disuelto formando parte de la fase acuosa o la fase líquida es lo que yo voy a llamar la solubilidad de ese sólido en ese solvente. Es el valor de concentración de equilibrio. Perdón, Javi, Sí, ¿podrías repetir eso último? sí, que cuando yo pongo, por ejemplo, un sólido en contacto con un líquido, tengo la posibilidad de que no todo el sólido que pongo se disuelva. O sea, el Sí. sistema alcanza el equilibrio, pero
Una vez que alcanzó el equilibrio, resulta que me quedó un exceso de sólido acá en el fondo sin disolver. Sí. La concentración, entonces, de equilibrio que aparece en ese sistema es una concentración particular porque es la que corresponde a lo que se llama la solución saturada. Es la que contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. ¿Por qué? Porque dejó un tanto de soluto sin poder ser disuelto. O sea, Esa concentración de esa solución saturada se llama solubilidad de ese soluto, de ese sólido en ese solvente. perfecto. O sea, la concentración que está diluida del sólido en la La solución, concentración de soluto en la fase líquida, en este caso. eso sería la solubilidad. Exacto. Perfecto. Si yo pongo menos soluto que la solubilidad, el sistema no alcanza la posición de equilibrio, alcanza un equilibrio, pero no es el mínimo de la curva. ¿Por qué? Simplemente porque no hay suficiente sólido. Sí. Entonces la concentración que uno tiene, la solución que uno tiene es subsaturada y la concentración que uno alcanza es menor a la solubilidad. Perfecto. ¿Está bien? Esos son los esquemas. Bueno, y uno puede plantear este proceso entonces como una reacción general y como vimos, para saber dónde va a estar el punto de equilibrio de esta reacción, es decir, cuánto gas yo voy a poder disolver en ese sólido o cuál es la máxima concentración de ese sólido que yo voy a poder disolver, es importante saber cuánto es la diferencia de energía libre que hay entre el estado de reactivos y el estado de productos. Y para hacer ese análisis, yo puedo pensar este proceso ya a partir de lo que sería un ciclo termodinámico y pensar que este proceso en realidad es la suma de dos procesos paralelos, ¿no? Uno puede decir, bueno, en la solución lo que yo tengo es un sistema homogéneo donde soluto y solvente están íntimamente mezclados, microscópicamente mezclados, ¿sí? Están todo ese soluto mezclado perfectamente con el solvente. Y entonces yo puedo imaginar que el proceso de disolución implica dos cosas. Tomar el solvente por un lado, tomar el soluto por otro lado, separarlos, separar las moléculas rompiendo interacciones o venciendo interacciones intermoleculares, si estas fuesen moléculas, romper esas interacciones, separar infinitamente todas las moléculas que forman parte del solvente y todas las especies que forman parte del soluto, y después combinarlas, mezclarlas. Del balance de la energía que me cueste hacer el proceso de separación de uno y otro, solvente y soluto, y del balance de energía que me resulte de mezclar esas dos cosas, tendré el balance de energía total para ir desde el estado de reactivos, soluto y solvente separados, al estado de productos, que es la solución formada. Ese proceso, en general, tiene un componente endotérmico en los dos primeros términos, porque lo que yo estoy haciendo es rompiendo o tratando de vencer interacciones. El solvente es un estado como tal, por ejemplo, líquido, porque hay fuerzas de interacción entre las moléculas o las especies que lo forman, que las mantienen unidas formando un líquido. Entonces, si yo quiero separarlo, es como vaporizar ese solvente. Eso me va a costar energía. Y el soluto también. El soluto es un sólido porque las interacciones entre los átomos, los iones o las moléculas que forman el soluto son suficientemente fuertes como para mantenerlos en un estado ligado. Si yo lo quiero separar, eso me va a costar energía. Entonces, esa primera etapa de separación, esa etapa imaginaria en que yo pensé la separación, es una etapa que implica consumir energía. Suelen ser procesos endotérmicos. Entonces, yo analizo la energía inicial. Para llegar a ese estado de las partículas soluto y solvente infinitamente separadas, necesito tener en cuenta que voy a tener que dar energía. Y después, el proceso de mezcla, bueno, ese puede tener un valor de energía que en general es negativo, porque las cosas se van a mezclar en tanto y en cuanto la interacción cruzada entre ellas estabilice a las partículas. Si no, no se mezclarían, ¿no? Bueno, está el término entropía, pero en general el término de mezcla tiene un fuerte componente para las soluciones o las mezclas homogéneas que estamos considerando, un término bastante fuerte y podrá ser mayor o menor su intensidad. En general, casi siempre es negativo ese término, porque estoy considerando mezclas que existen. Si fuera positivo, este término, las cosas no se mezclarían y forman parte de lo que se llaman los sistemas inmiscibles, por ejemplo, agua y aceite. ¿Sí? En el caso de las soluciones que finalmente se forman es porque este término es negativo y en cierta medida baja la energía del sistema desde ese estado donde todo estaba infinitamente separado. Si la energía baja mucho,
el proceso como un todo tiene un delta H de disolución negativo, fuertemente exotérmico. ¿Por qué? Porque paso de un estado inicial a un estado final donde la entalpía disminuyó. Si la magnitud de la interacción entre estas partículas no es muy grande, ese delta H puede ser negativo, pero no tan grande en módulo como esta componente positivo, y finalmente el balance hace que el delta H de disolución sea endotérmico, como un todo, positivo. Eso pasa para muchas sustancias. Finalmente, si yo quisiera saber cuál es la posición de este equilibrio, es decir, puedo disolver mucho o poco de ese soluto en ese dado solvente, tengo que hacer el cálculo de cuánto es el delta G cerito de este proceso, para saber cuánto es la constante, o para saber qué cerca de estado de reactivos o productos me queda esa posición de equilibrio. Ese término tiene dos componentes, uno es este, el delta H de reacción, que puede ser positivo o negativo, y un término que es el delta S de reacción, y el delta S de reacción suele ser positivo, porque estoy considerando tener un proceso de mezcla, donde las cosas estaban puras y se van a mezclar en la solución. Así que este proceso de mezcla, de formación de la solución, tiene usualmente delta S, valores de cambio de entropía que son fuertemente positivos. Podrá ser más grande o más chico que este valor primero, pero siempre es el término que llamamos que impulsa la mezcla, ¿no? La entropía, el aumento de la entropía es la impulsora de la mezcla, y entonces eso puede hacer que el delta G sea mucho más chico o más chico, y finalmente ese valor de delta G es el que me va a definir cuánto es la relación en el equilibrio de soluto disuelto en ese solvente, porque es el que va a definir la constante de equilibrio de ese proceso de disolución. Cuanto más chico sea el delta G de reacción, sí. Matías tiene una pregunta. Dale. Perdón, no quería interrumpir de nuevo. Pero, o sea, ahí por más que la reacción sea exotérmica o endotérmica, el nuevo estado sí o sí tiene que tener un delta G más chico que el estado de soluto y solvente separado. Si no, no podría llegar hasta... No, a ver, como siempre, el sistema va a ir a un mínimo de energía libre. Lo que es más chico es Claro. el G, no el delta G. Claro. ¿Ok? Entonces, ahora, la posición del equilibrio, que está definida por el momento en que este número es 0, queda definido por el valor de este valor de acá, ¿no? Cuando esto es 0, esto es K. K en este caso, ¿qué es? Es la concentración de soluto en la solución saturada. Es la concentración de equilibrio de ese soluto en ese solvente. Entonces, cuanto más chiquitito sea delta RG cerito, más grande va a ser la concentración de equilibrio, es decir, más grande va a ser la cantidad de soluto que puedo disolver en ese solvente. Y eso depende de cómo jueguen estos dos términos. Este va a ser positivo, o sea, va a tender a ser más chico el valor de delta G, pero este puede ser o más grande o más chico. En general siempre puede ser, incluso puede ser o positivo o negativo, de acuerdo a cómo sean las magnitudes de estos dos procesos. Y eso va a definir que un determinado sólido, por ejemplo, se disuelva más o menos en agua. ¿Sí? La solubilidad de los sólidos o de los compuestos en agua va a cambiar. Y eso depende básicamente de cómo sea este número. Si sea muy chiquitito o muy grande. Si es muy chiquitito, la constante de equilibrio va a ser grande. Si es muy grande, va a ser chiquitita. Y entonces va a definir sistemas que se saturan con poca concentración o sistemas a los que puedo agregar mucho soluto y se va a seguir disolviendo en el solvente. De vuelta regula. Viene una pregunta. Regula esto. La posición del mínimo depende del delta G cerito, ¿no? Cuanto más chico sea esto, más cerca está este punto de acá. O sea, más voy a poder disolver yo de ese soluto para saturar la solución. Y si es muy grande, voy a poder disolver menos, porque esto me queda más cerca del estado de reactivo. Sí. Quería de la otra diapositiva. Tenía una duda. O sea, la del delta R de formación, cerito. El delta S. Esos dos son los más importantes y los que siempre tenemos como que... Estos son los que uno saca de tabla, ¿sí? Y eso te permite definir a vos la constante de equilibrio. Ah, ok. ¿Está bien? Entonces, cuando estos son muy chiquititos, te está diciendo que la constante de equilibrio es muy grande. Cuando son muy grandes, te está diciendo que la constante de equilibrio es muy chiquitita. Es decir, si esta diferencia es muy chiquitita, este número está muy cerca de acá. O sea, disolvés mucho. Si este número es muy grande,
Este mínimo está cerca de acá, es decir, disolves menos. Ok. Gracias. ¿En qué punto alcanzás la saturación de tu sistema? ¿Mucha concentración o poca concentración? Porque en este caso la constante de equilibrio, fíjense, queda definida a partir de simplemente la concentración de A en B, porque esta y esta son fases puras. Y las fases puras no se mezclan y no entran en la constante de equilibrio. No hay mezcla de los reactivos. Fíjense que en el estado de reactivos no está mezclado el solvente y el soluto. Está mezclado en el estado de productos. Así que la constante de este equilibrio solo tiene en cuenta la concentración de la solución, que es el producto de la reacción. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Acompañado al proceso de disolución, existen casos en donde hay un proceso reactivo más, que es que esa especie A en solución se fragmente. Ese proceso es parecido al que vimos recién en fase gaseosa y se llama disociación. Recién lo vimos para el tetróxido de nitrógeno que se partía en 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Bueno, en algunos casos, en los procesos de disolución, están acompañados porque la especie, una vez que se disolvió en la solución, puede fragmentarse en pedacitos más chiquititos. De vuelta, ese proceso de disociación tiene asociado una posición de equilibrio, que es de lo que está disuelto, cuánto está disociado. Entonces, tengo 2 procesos que pueden ocurrir asociados, que es, tengo un sólido o un gas, ¿cuánto logro disolver en agua? Primera pregunta. Eso es el proceso de disolución, que tiene que ver con esto que estudiamos recién. La segunda pregunta es, ¿esto que está disuelto ahora, está como tal, como una molécula tal, o se puede fragmentar en pedacitos más chiquititos? ¿El solvente puede inducir la ruptura de esa molécula disuelta? Ese fenómeno se llama disociación. Y de vuelta le caben las mismas análisis que vimos. Bueno, esos procesos de disociación podrán dar productos mucho más estables que los reactivos y en consecuencia tendrán una bajada en el G0 y entonces tendré situaciones de equilibrio donde va a haber mucho de los fragmentos y poco del estado disuelto sin fragmentar, o tendrá un estado de productos que tenga mucho más energía libre que los reactivos y en consecuencia la fracción, la constante de equilibrio de disociación va a ser baja y entonces voy a tener una baja cantidad de productos de fragmentos en solución junto con la especie sin disociar que va a ser la que está mayormente distribuida en solución. Ahora, como todos están en solución y forman parte de un sistema homogéneo, las constantes de estos procesos de disociación quedan expresados por la concentración de A en B y de los fragmentos en ese solvente B. Las constantes de disociación suelen tener esta pinta. Siempre hay un producto de 2 concentraciones, que son los fragmentos producidos por la disociación, su concentración, dividido la concentración de la especie que queda sin fragmentar. Estos suelen ser 2 de los procesos que ocurren y hay de la misma manera que hay sustancias que son muy solubles en agua y sustancias que son poco solubles, también hay sustancias que son capaces de disociarse en una gran magnitud al ser disueltas en agua y sustancias que no se disocian significativamente en agua. Javier, Sí, antes que arranques con esto, hay una pregunta de Richard, creo. dale. Richard, Se arrepintió. ¿se arrepintió? ¿Avanzó? Bueno. Entonces, ejemplos de uno y otro caso. Por ejemplo, el ácido nítrico. El ácido nítrico es una molécula gaseosa que al ser disuelta en agua, se disuelve y se rompe casi completamente. La disociación del ácido nítrico es total en el momento en que es disuelto en agua. Quiere decir que hay una constante de equilibrio que está muy desplazada hacia el estado de productos para el ácido nítrico. Quiere decir que tendría un delta G0 muy pequeñito, de tal manera que este mínimo queda muy cerca del estado de productos. Y en una solución de ácido nítrico nunca encuentro el ácido nítrico asociado
en la solución. Lo que voy a encontrar son dos fragmentos, que son el anión nitrato y el catión hidrógeno. Y es un equilibrio muy desplazado, prácticamente total, hacia el estado de productos. Lo mismo pasa para el hidróxido de sodio, que al ser disuelto en agua se separa en sodio y ion hidróxido, o para el cloruro de potasio, que se va a separar en potasios y cloruros. Esos casos hay, acompañado a la disolución, una disociación completa. Existen también otra serie de compuestos en donde se disuelven los compuestos, pero de lo que se disuelve, una fracción mínima o menor es la que se disocia. Esos serían sistemas en los cuales el delta G cerito es bastante más grande que 0, de tal manera que la constante de disociación es mucho más chica que 1. En equilibrio hay poca concentración de fragmentos respecto a lo que hay sin disociar. Pasa en el amoníaco, en el dióxido de amonio, pasa en el cloruro mercúrico, pasa en muchos compuestos. De vuelta, ¿de qué depende si un sistema va a dar un proceso de disociación muy desplazado hacia productos o no? Bueno, de cuáles sean las magnitudes de energía, de cómo sea la energía libre de los reactivos y la energía libre de los productos. Y a eso van a influir los delta H de los procesos de ruptura y los delta S y delta H de los procesos de estabilización de los fragmentos. Cuanto más desbalanceado estén uno respecto del otro, tendré procesos que están muy desplazados hacia los fragmentos en el equilibrio o muy poco desplazados hacia los productos en el equilibrio. Entonces tendré sustancias que se van a disociar muy eficientemente en el solvente y sustancias que se van a disociar poco. Si yo tengo sustancias que al ser disueltas se disocian de manera muy eficiente, lo que tengo es que los procesos de disolución y disociación están prácticamente acompañados, van juntos. ¿Por qué? Porque todo lo que se disuelve se disocia. Es disolverse para disociarse. Eso pasa, por ejemplo, en el cloruro de sodio. El proceso mismo de disolución del cloruro de sodio implica su disociación. Yo tengo una estructura que es la de un sólido iónico, formado por cationes y aniones, cloruros y sodios, y disolver ese bodoque de sólido implica separar los iones que lo forman. No hay manera de disolver esto, no hay manera eficiente de disolver esto, sino es que rompo la estructura y mando sodio por un lado y cloruro por el otro, solvatado por las aguas. En ese caso, el proceso de disolución es asimismo un proceso de disociación. Profe. Otros casos, por ejemplo, como el del azúcar, el azúcar forma un sólido debido a las interacciones entre los puentes de hidrógeno del hidrato de carbono que hay acá, hay grupos OH, interactúan unos con otros y mantienen una forma cristalina. Ahora, ese cristal está formado por moléculas. Lo que pasa cuando uno disuelve agua es que esas moléculas, como un todo, se rompe la interacción con otras moléculas y se solvatan. Pero esas moléculas no se rompen al estar disueltas en agua. Entonces, ahí tengo dos procesos. Tengo un proceso de disolución, pero no tengo disociación. Las unidades que aparecen en la solución son las mismas unidades que aparecen en el sólido, solo que en la solución están rodeadas por agua y no por otras moléculas iguales a ella, que es lo que pasa en la estructura del sólido. Estos serían como dos casos extremos. El caso donde la disolución y la disociación es lo mismo, acontecen simultáneamente, y un caso en donde hay disolución, pero no ocurre la disociación. No hay fragmentación de las unidades que se separan para poder disolver el sólido en agua. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Podría repetir? O sea que el término de todo lo que disuelve se disocia estaría mal. ¿Cómo? O sea que el término de todo lo que se disuelve se disocia estaría mal. No. No necesariamente todo lo que se disuelve se disocia. Ah, No. Eso va a definir dos tipos muy particulares de solutos. Aquellos en los cuales todas las formas que están disueltas están disociadas y aquellos en los que solo una parte está disociada. Por ejemplo, como dijimos acá, el ácido hidrociánico, el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, cuando yo lo disuelvo en agua, se disuelve una determinada cantidad de moles por litro de agua, y si yo pudiera mirar
en la solución en equilibrio, vería que encuentro tanto ácido cianhídrico como protones y cianuros. Es decir, no todo lo que hay disuelto está disociado, solo una fracción. En cambio, en el cloruro de sodio, si yo miro en la solución, encuentro que solo tengo sodios y cloruros. Entonces, como yo sé que el cloruro de sodio es la unión de sodios y cloruros, lo que estoy diciendo es, mira, todo lo que se disolvió se disoció. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el ácido nítrico o con el hidróxido de sodio. La disolución implica necesariamente la disociación completa. Había una pregunta más atrás que no logré escuchar. Si puede repetir esta última parte de los solutos, profe, que medio que me confundió. Tenés dos procesos, disolver y disociar. Disolver y disociar. Imagínate lo siguiente. Vos tenés zapatillas. Un proceso de disolución es cuántas zapatillas podés acumular vos en una habitación. Entonces, eso depende del tamaño de la habitación. ¿Ok? Listo. Entonces, vos acumulás cierta cantidad de zapatillas en la habitación. Bárbaro. Eso te da la solubilidad. Y decís, bueno, puedo acomodar tantas zapatillas en mi habitación. Listo. Eso sería el proceso de disolución. ¿Cuántas moléculas del sólido vos podés acomodar disueltas en agua? Ahora, después te voy a preguntar si las zapatillas que vos acumulaste están todas acordonadas o en algunas los cordones están por un lado y las zapatillas por otro. Eso es la disociación. Todo lo que yo tengo en mi habitación forma lo mismo que estaba antes de disolver, está en el mismo estado que estaba antes de disolver, o se fragmentó, o se separó en sus constituyentes. Todas las zapatillas que yo tengo en mi cuarto están todas acordonadas, o en algunas o encuentro que hay fracción de zapatillas sin cordones y cordones también. Ese proceso es el proceso de disociación. Las zapatillas siguen estando en el cuarto, pero no todas están acordonadas. Una fracción está desacordonada. Por supuesto que te quedan los cordones también. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de zapatillas desacordonadas que tengas, mayor es la disociación. Cuanto más fragmentos veas, mayor es el proceso, más hacia productos está desplazado el proceso de disociación. Puede ser que todas las zapatillas estén desacordonadas, o puede ser que ninguna esté desacordonada. El caso del cloruro de sodio es un caso tal que cuando la zapatilla entró a la habitación, se desacordonó. O sea, en tu habitación solo encontrás zapatillas desacordonadas. El caso del azúcar es un caso en donde ninguna de las zapatillas que entra en la habitación se desacordona. Entonces, en ese caso, el proceso de disolución no implica disociación. Eso va a definir dos tipos distintos de lo que llaman electrolitos, los fuertes y los débiles. Entonces, en el caso de tener un sólido como el cloruro de sodio, yo lo que hago es, empiezo con mi sistema soluto y solvente por separado, los pongo en contacto y dejo que el sistema alcance el equilibrio. El equilibrio en este caso implica que parte de la estructura del sólido se va a destruir. ¿Por qué? Porque para que estas iones pasen a la solución tienen que romper el sólido. Dejo que el sistema alcance el equilibrio y cuando veo que no se disuelve más sólido, digo la solución se saturó. ¿Cómo aparecen los fragmentos en solución? Aparecen como sodios y cloruros, nunca como cloruro de sodio disuelto. Todo lo que está disuelto está disociado. Este es el caso de lo que llamamos un electrolito fuerte. Entonces, esa es una característica primordial de los sólidos que son sólidos iónicos. Cuando la interacción que mantiene al sólido es de tipo iónico, es decir, cuando hay una estructura en donde yo encuentro aniones y cationes, formando una red infinita, acuérdense que los sólidos iónicos no hay moléculas, sino que son agrupaciones infinitas, periódicas y simétricas de aniones y cationes. Esas estructuras, al ser puestas en contacto con agua, generan un proceso de disolución que es necesariamente la disociación. Porque el agua lo que hace es solvatar a los iones y se los lleva a la solución solvatados, rodeados por moléculas de agua.
Estas moléculas de agua que rodean a los iones son las que impiden que vuelvan estos iones a formar el sólido. Mientras las cargas se estén apantalladas por el solvente, que es un dieléctrico, eso resiste la recombinación y formación del sólido. ¿Cómo van a interactuar? De acuerdo al dipolo del agua, ¿no? La parte negativa del agua va a interactuar con los cationes, o sea, los oxígenos van a estar mirando a los cationes y los protones van a estar mirando a los aniones en el agua. Y de esa manera los va solvatando y al irlos solvatando los va disolviendo. Profe, Sí, entonces para que se disuelva una sal tiene que primero disociarse. primero o al mismo tiempo. Es que es lo mismo. No hay manera, en términos generales, hay excepciones y nosotros vamos a considerar así, pero la disolución y la disociación son la misma cosa en las sales iónicas. Son dos nombres distintos para lo mismo, porque el mecanismo por el cual procede la disolución es la disociación. ¿Se entiende? Claro, ahí entendí. O sea, piénsenlo, si ven la fotita van a ver que se acerca un agua y se lleva uno de los iones. Porque pensarlo como que hay una entidad que es cloruro de sodio, que está vinculada, o sea, un cloro en particular con un sodio en particular es una noción falsa. O sea, uno tiene esta red infinita de la cual les habló Javier, y el agua se va llevando los iones de a guión, orientada de una manera para los sodios y de otra manera para los cloruros. Con lo cual, en el momento que pasas a la solución, ya está disociado. ¿Pueden ver la película esta? ¿Se ve? ¿Sí la están viendo? Sí. Sí. Bueno, ¿Se puede agrandar? esto sería un proceso de disolución. Yo pongo la sal, la dejo un tiempo y lo que veo es que a medida que va pasando el tiempo, el sólido va desapareciendo. Los componentes de esos cristalitos están pasando al solvente que es agua. Y están formando parte de esa solución. O sea que voy aumentando la concentración de sal hasta que alcanzo el equilibrio. Bueno, ahora si yo mirara microscópicamente qué es lo que pasa, yo tengo el sólido, ahí apareció el sólido, que está formado por cationes y aniones, ¿sí? Y tengo las moléculas de agua, que están en contacto con el sólido. Lo pongo en contacto. Microscópicamente lo que está pasando es que las regiones de polaridad diferente de la molécula de agua, positivas sobre los hidrógenos y negativas sobre el oxígeno, van a sentir la influencia de los cationes y los aniones que forman la red. Fíjense que no hay una molécula acá, hay un pedazo infinito. Entonces, se van a acercar, se van a orientar de acuerdo a la polaridad, y disolver el cloruro de sodio es empezar a romper la red. Entonces las moléculas se llevan por un lado a los cationes y por un lado a los aniones. Y así se va disgregando poco a poco la red. Los cationes y los aniones quedan disueltos en agua, siendo solvatados, pero separados. Así que el proceso de disolución es al mismo tiempo la disociación. Porque nada de lo que está disuelto es lo que se llama un par iónico cloruro de sodio. Y finalmente lo que termina pasando es que toda la red se disgrega y lo que tengo es la disolución del pedazo de sólido que tenía ahí. Entonces, necesariamente en este tipo de compuestos, la disolución y la disociación van de la mano, son lo mismo. No puedo distinguirlos. ¿Dónde podría distinguirlos? Podría distinguirlos en sustancias, solutos, en donde los fragmentos no estuvieran presentes en el estado sólido. Por ejemplo, un sólido cristalino, pero no iónico. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es un cristal, pero no hay iones en el cristal. Es una molécula. De vuelta, hay puentes de hidrógeno entre ellos, pero es una molécula. Entonces, ¿qué hace el agua, en este caso para disolver? Rompe los puentes de hidrógeno, glucosa-glucosa, genera nuevos puentes de hidrógeno con el agua, y ahora ese fragmento de glucosa se va disuelto, pero no se rompe en solución. Lo que veo que forma parte del sólido es igual a lo que veo en solución, en cuanto a integridad. Están en la misma situación. Uno está solvatado y otro no, por supuesto, pero no hay fragmentación.
¿Está bien? Entonces, en el caso de los sólidos como la sal, lo que yo tengo es una estructura cristalina. No tengo una molécula, yo podría seguir dibujando acá infinitamente, ¿no? Esto no se termina nunca, es infinito. Y después tengo la solución. La solución luciría así. Aguas solvatando cloruros y sodios, todos homogéneamente distribuidos. Entonces, ¿cuáles son las energías asociadas en estos dos procesos? En el proceso total de disolver agua, ¿qué energías tengo involucradas? Una es la energía de romper esta red, de separar sodio de cloruro infinitamente. Esa energía está asociada a un parámetro que vamos a discutir bastante, en bastantes casos, y se llama energía reticular. Es la energía que mantiene unidos a los iones que forman el sólido. Y después, por otro lado, tengo la energía asociada a tomar esos iones en fase gaseosa, infinitamente separados, y meterlos en el agua. Y eso implica varias cosas. Hacer un agujero en el agua, y después meter el ion en el agua y permitir que las moléculas de agua se orienten de acuerdo a la polaridad del ion. Esta etapa es lo que se llama la energía de hidratación. Hidratar el ion. Y tiene un término que cuesta energía, porque hacer un agujero en el agua no es gratis, y después hacer una interacción carga-dipolo. En general, estos balances suelen ser balances negativos. Ahora, tanto uno como el otro dependen de varias características de los iones. Básicamente dependen de su carga y de su tamaño. Acá está graficado cómo varía la energía reticular, la energía que me cuesta separar cationes y aniones del sólido, con el tamaño de los iones. Y lo que se ve es que está graficado contra la inversa del tamaño, y cuanto más grandes son los iones, más fácil es separarlos. Más fácil es separar estos iones cuanto más alejados están en la red cristalina que los forma. O, por otro lado, más difícil es separarlos si son más chiquititos, porque están más cerca las cargas. Entonces, cuanto más chiquititos son, más cuesta separarlos. ¿Qué pasa con esta energía cuanto más chiquititos son los iones? Cuanto más chiquititos son los iones, más chiquitito es el tamaño que hay que hacer en el agua y más fuerte es la interacción carga-dipolo. Así que más energía se libera al hidratar los iones cuanto más chiquititos son. Entonces tengo comportamientos que van en distintos sentidos. La energía reticular crece cuando disminuyo el tamaño de los iones y la energía de hidratación es más negativa también cuanto más chiquititos son el tamaño de los iones. Entonces tengo dos efectos. Esto es para sales de tipo metal-anión. Puede ser, por ejemplo, metales del grupo 1 contra aniones del grupo 1. Fíjense que los aniones que son más grandes tienen energías de hidratación peores, más positivas que los cationes que son más chiquititos. Bueno, en conclusión, lo que tengo son dos tendencias que viajan en sentidos separados con el tamaño. Cuanto más chiquitito es el ion, más cuesta separar la red, pero más energía gano al hidratarlo. Cuanto más grandes son los iones, menos me cuesta separar la red, pero menos energía gano al hidratarlos. Esos dos términos que van en sentido contrario hacen que el delta H del proceso no sea monótono y alcance un máximo en valores intermedios, porque hay uno que sube y otro que baja. Cuando me muevo en la misma dirección, un término se beneficia y el otro se perjudica. Lo que termina dando entonces son valores de delta H de disolución que no son monótonos. Y eso hace que entonces la solubilidad de las sales no se pueda predecir tan fácilmente de acuerdo al tamaño de los iones. Y voy a tener sales muy chiquititas que son insolubles porque la energía reticular es muy grande, y sales muy grandes que son muy insolubles porque la energía de hidratación es muy mala. Entonces, este es un caso en donde los dos términos de energía juegan en sentidos contrarios y la solubilidad final dependerá mucho de cuál de los dos términos gane, cuál sea más negativo de los dos o menos positivo de los dos. Eso es un ejemplo que vamos a ir viendo aparecer a lo largo del estudio de la tabla periódica y tiene que ver con que muchas veces
los efectos que dominan a los componentes principales de mi proceso van en sentidos contrarios. No cambian de la misma manera. Entonces, la resultante de esos dos efectos da comportamientos generales, lo que llaman no monótonos. Es decir, que el delta H crezca para después bajar, que la solubilidad aumente para después disminuir, o disminuya para después aumentar. Esos efectos los vamos a ir viendo en distintos casos, y uno de los primeros casos en los que aparece es en la solubilidad de los compuestos iónicos. Sí. Entonces, lo que sería energía reticular es la energía que se gana al hidratar y la energía... No, esa es la energía de hidratación. Ah, Esta parte tiene que ver con la hidratación, meter un ion en el agua. sí. Y esta parte tiene con romper la retícula, porque esto es una retícula, entonces se llama energía reticular. Ah, o sea, la de separación. La de separación de los iones que forman una red cristalina iónica. Gracias. Ya lo vamos a seguir viendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando una cosa se disuelve? ¿Se rompe totalmente? ¿Se rompe en parte o no se rompe? Bueno, eso va a definir lo que se llaman dos categorías de electrolitos. Si se rompen y los fragmentos que aparecen son cargados, la disolución va a estar acompañada por la aparición de cargas en solución. ¿Sí? Esas cargas van a poder mover la corriente eléctrica a través de la solución. Esos compuestos se llaman electrolitos, las que al ser disueltas hacen aparecer carga en solución, es decir, iones o fragmentos cargados. Porque la ruptura es asimétrica, es decir, alguno se lleva un electrón de más y a otro lo deja con algún 1 o 2 electrones menos. Entonces los fragmentos quedan cargados. Si se rompe, entonces es un electrolito. Si al ser disuelto da carga, es un electrolito. Ahora, lo que tengo que preguntarme es si todo lo que se disuelve se disocia. Si todo lo que se disuelve se disocia, es un electrolito fuerte. En un electrolito fuerte, en una solución de un electrolito fuerte, no hay electrolito no disociado o especies no disociadas en solución. Todo lo que se disolvió es porque se disoció, como el caso de las sales iónicas. Si una fracción de lo que está disuelto está disociado, entonces voy a tener un electrolito que se llama débil. Porque no todo lo que se disuelve, se disocia. En general, los electrolitos débiles son compuestos moleculares. Los sólidos iónicos, todos los compuestos que sean iónicos, nosotros los vamos a considerar electrolitos fuertes. De la misma manera en que, como vimos para el cloruro de sodio, vamos a asumir que todo lo que se está disolviendo es porque está rompiendo la red. Y todo va a estar disociado. Los electrolitos débiles son especies como las que vimos, como el ácido cianhídrico, o como el amoníaco, o como un montón de otras especies que son moléculas que al ser puestas en contacto con el agua favorece la ruptura en fragmentos cargados. Pero esa ruptura no es total. Esos los vamos a llamar electrolitos débiles. Solo una fracción está disociada en forma de iones en solución. ¿Qué va a pasar cuando aparezca carga en solución? Bueno, esos iones van a poder ser movidos si yo pongo una diferencia de potencial. Dos chapitas, una conectada a un borne positivo, otra a un negativo. Los iones se van a mover en el sentido que los iones positivos se van a mover hacia el electrodo negativo, los iones negativos hacia el positivo. Si cuando yo disuelvo una especie y le pongo una diferencia de carga no hay conducción de la corriente eléctrica, es que no hay manera de transportar carga en solución. Entonces voy a decir que eso es un no electrolito. Está disuelto, pero no hay aparición de carga en solución. Si para una dada concentración todo lo que yo disuelvo lo disocio, va a conducir muy bien la corriente eléctrica. Va a haber muchos iones en solución que puedan transportar la corriente eléctrica. Eso va a ser un electrolito fuerte. Si por el contrario solo una fracción de lo que pongo está disociado dando carga, eso va a ser un electrolito débil. Y la corriente va a ser menor que la de un electrolito fuerte de igual concentración, pero por supuesto mayor que la de un no electrolito, en donde no hay cargas capaces de transportar la corriente eléctrica. Profe, Entonces, nosotros vamos a... Sí.
No, antes que siga, ¿podría volver a explicar qué son los electrolitos? Porque la verdad me mareé. Electrolitos son sustancias que al ser disueltas en agua dan lugar a la aparición de carga eléctrica. Especies cargadas eléctricamente. O sea, pensarlo En si puede ser en tanto. consecuencia son capaces de conducir la corriente eléctrica a través de la solución. Por ejemplo, cloruro de sodio. Yo disuelvo cloruro de sodio, aparecen cationes sodios, aniones cloruros. Esos iones se van a mover si yo pongo un campo eléctrico. Entonces va a conducir la corriente eléctrica. Si yo pongo, por ejemplo, acá ácido cianhídrico, también se va a disociar una parte. Entonces van a aparecer menos cargas, pero van a aparecer cianuros de carga negativa y protones de carga positiva. Esos iones se van a poder mover si hay una diferencia de potencial. En consecuencia, voy a tener conducción de carga, menos que en el caso del cloruro de sodio. Si yo pongo azúcar en agua, el azúcar en agua no da carga porque no se rompe. Es una molécula neutra. Si yo le pongo un campo eléctrico, el campo eléctrico no atrae a una especie que no tenga carga. En consecuencia, no hay conducción de la corriente eléctrica. Eso es un no electrolito. Van a ser electrolitos las especies que al ser disueltas permitan conducir la corriente eléctrica. Y Piénselo así, no cuando... necesariamente tengo que tener un guión o una sustancia cargada, puede ser una molécula cualquiera que algún enlace se va a romper, pero asimétricamente. O sea, cuando se rompe el enlace, los electrones correspondientes a ese enlace quedan, pensando en un modelo de Lewis, quedan de un lado. Entonces esa zona que quedó, que va a ser un anión porque va a quedar con carga negativa, pues se quedó con el electrón extra. Y la otra parte que perdió ese electrón va a quedar con carga positiva. Típicamente, los ácidos moleculares son sustancias neutras, moleculares, covalentes, todo lo que quieran, pero cuando uno lo pone en agua, parte o totalmente se rompen dando sustancias cargadas. En el caso de un ácido es un protón y el anión correspondiente, en el caso de una base será un catión y oxidrilos. Pero el electrolito es eso, es cualquier cosa que yo la pongo en agua y se rompe. En cosas cargadas. Y cuando decía los fuertes, ¿cuáles eran? Los fuertes es todo lo que se disuelve se rompe. Los ácidos fuertes, las bases fuertes, las sales, son todas sustancias que yo las pongo en agua y esa sustancia como tal disuelta no queda, sino que solamente se ven en solución los fragmentos de la ruptura. Cloruro de sodio, ácido clorhídrico, dióxido de sodio. Entonces, todos los compuestos iónicos, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, cloruro de calcio, fluoruro de calcio, carbonato de litio, sulfato de sodio, todos los que a ustedes se les ocurra considerar como sólidos iónicos van a ser electrolitos fuertes, porque su disolución está acompañada de la disociación, es decir, la aparición de iones solvatados. Algunos compuestos moleculares, como el cloruro de hidrógeno, es también, o el ácido nítrico también, a pesar de ser moleculares, son electrolitos fuertes. Sean capaces de disociarse totalmente. Javier, Débiles, sí. hay sales que no son totalmente solubles en agua. Por ejemplo, no sé, el sulfato de bario, que se disuelve poco. La pregunta que te tenés ¿Qué sería hacer, eso? La pregunta que te tenés que hacer es, ¿lo que está disuelto está disociado? ¿Poco o mucho? Yo creería que sí, que lo que está Entonces disuelto es un electrolito fuerte. Para considerar si un electrolito es fuerte o débil, no tenés que considerar cuál es su solubilidad, sino de lo que está disuelto, está disociado completamente o no. ¿Y se verifica que eso es buen conductor de la electricidad? Y por lo que está disuelto, todas las especies disueltas son conductoras, porque completamente se disoció en sus iones. Ok. Que la concentración que yo pueda tener sea baja. Lo que pasa es que la conductividad se define por unidad de concentración. No se define de manera absoluta. O definís cuánto conduce por unidad que está disuelta. Si hay poco disuelto, estás dividiendo por un número chico, está bien, pero bueno, no importa. Lo que tenés que considerar es cuánto hay disuelto, no en valor absoluto cuánto conduce.
Es una propiedad intensiva la conductividad. Ok, gracias. Los electrolitos débiles van a ser aquellos que no se disocien totalmente. Por ejemplo, el ácido acético. Por ejemplo, el ácido hipocloroso. Todos los ácidos o las bases débiles, amoníaco, por ejemplo, o todos los derivados del amoníaco van a ser electrolitos débiles. En general nosotros los vamos a considerar ácidos o bases. Esos van a ser nuestros principales electrolitos débiles. Entonces, lo importante es esto que preguntaban recién. No confundir la solubilidad con la fuerza o debilidad de un ácido o una base. Yo puedo disolver poco de una sal, pero sin embargo todo lo que se disuelve se disocia. Entonces es un electrolito fuerte. Cuando una fracción de lo que se disuelve se disocia, estoy en presencia de un electrolito débil. Sí. No, iba a decir, para dar un ejemplo, bueno, el sulfato de bario es un buen ejemplo de electrolito fuerte muy poco soluble. Cloruro de sodio es muy soluble y electrolito fuerte. El ácido, y bueno, ¿qué me falta? Te falta un muy soluble. El Que azúcar sea es muy débil. soluble y no es un no electrolito. Claro, por ejemplo, el ácido acético es un electrolito débil, pero se disuelve prácticamente todo. Y después, bueno, hay compuestos mucho más grandes que no se disuelven nada y tampoco se disocian, Sí. como almidón. Entonces, los compuestos iónicos nosotros vamos a considerar electrolitos fuertes. Un purista no necesariamente lo consideraría así, porque el grado de fuerza o debilidad queda definido también. No todos los electrolitos no todas las sales iónicas son iguales. Y hay algunas que tienen asociación en solución, pero nosotros no lo vamos a considerar y vamos a asumir que todos los compuestos iónicos son electrolitos fuertes. ¿Cómo identificarlo? Que sería la pregunta más razonable. Bueno, lo primero que tengo que preguntar es si la sustancia es iónica o molecular. Es decir, si en su estructura hay iones interactuando o hay moléculas. Si hay iones, el electrolito es fuerte, porque es como el caso del cloruro de sodio. Si es molecular, tengo que preguntar si la sustancia va a ser un ácido o va a ser una base. Es decir, si tiene la posibilidad, si hay algún protón, un hidrógeno en su estructura, y si ese hidrógeno está unido a un átomo típicamente oxígeno. ¿Sí? Si eso pasa, ese protón, ese átomo de hidrógeno, muy probablemente se vaya a disociar, esa especie se vaya a disociar liberando protones, y sea un ácido. Y ese ácido podrá ser fuerte o débil, de acuerdo a la magnitud de la interacción entre ese hidrógeno y ese oxígeno que forma parte de la estructura. Para hacer una base, en general, lo que tiene que tener un compuesto, viniendo de una especie molecular, es amoníaco. En general tiene que ser algún derivado del amoníaco para hacer alguna base débil. Si no, si tiene elementos OH, en general esos elementos OH, si vienen de un anión hidróxido, van a corresponder a una solución, a un sistema iónico, a un compuesto iónico, así que van a ser electrolitos fuertes. Pero para saber si es una base débil, si se va a comportar tomando protones, lo que tenemos que ver es si en la estructura aparece alguna forma de amoníaco o derivado del amoníaco. Y eso nos va a dar una idea de que esa sustancia muy probablemente actúe como base y como una base débil. En consecuencia, y para nuestro curso, cualquier sustancia molecular que no sea ni un ácido ni una base, probablemente sea para nosotros un no electrolito, como por ejemplo el caso de la glucosa que vimos al principio. La glucosa es un no electrolito porque no es ni un ácido ni una base, tiene comportamiento neutro en agua, en consecuencia es un no electrolito. Para que sea un electrolito va a tener que tener algún comportamiento ácido-base para nosotros. Es la clasificación más sencilla y general. Entonces, a manera de repaso y clasificación, ¿cómo se van a comportar las especies respecto a si son o no electrolitos? Si son iónicas las especies, van a ser electrolitos fuertes todos. Ninguno va a ser no electrolito ni electrolito débil. Si la sustancia es molecular, podrán ser o ácidos fuertes,
En ese caso voy a tener el caso de electrolitos fuertes. Pueden ser electrolitos débiles si son ácidos o bases débiles. Y los que no sean ni una cosa ni la otra, ni ácidos fuertes, ni ácidos débiles, ni bases débiles, van a ser no electrolitos, si son moleculares. ¿Quiénes son ácidos y quiénes son fuertes? Los que están en esta lista. Los ácidos fuertes son estos que están acá. El clorhídrico, el bromhídrico, el iodídrico, el clórico, el perclórico, el nítrico y el sulfúrico. El primer protón del sulfúrico. Esos son los ácidos fuertes. Esas son las sustancias que nosotros, moleculares, que nosotros vamos a considerar electrolitos fuertes. ¿Quiénes son bases fuertes? Por supuesto, van a ser todos los hidróxidos del grupo 1 y del grupo 2 porque son iónicos. Y en consecuencia, al ser iónicos, son electrolitos fuertes. Todos los ácidos que no sean estos son débiles. Todas las bases que no sean estas son débiles. Esa es nuestra clasificación más sencilla y más directa para nuestro curso. Por supuesto que es una clasificación completamente válida, pero sí nos va a servir a nosotros para poder predecir qué le va a pasar a compuestos que sean estos o que no sean estos cuando son disueltos en agua. Los ácidos se pueden clasificar, fíjense, de acuerdo a si tienen en su estructura presencia de oxígeno o si no la tienen. Acá tenemos 3, en donde tengo un hidrógeno unido directamente a un halógeno, y tengo otros 4 ejemplos en donde además del halógeno o del elemento no metálico y el hidrógeno hay oxígeno. Eso define los que llaman los hidrácidos y los oxoácidos. Los hidrácidos son compuestos en donde tengo uniones de tipo hidrógeno con un no metal, X, donde ese X es un no metal del grupo 16 o 17. Oxígeno, azufre, selenio, teluro o del grupo 17, yodo, bromo, cloro o flúor. Un oxoácido es un compuesto en donde tengo hidrógeno unido directamente no al no metal, sino a un oxígeno. Y ese oxígeno está unido al no metal, que a su vez puede estar unido a otros oxígenos. Este número de oxígenos, estos grupos oxígenos directamente unidos al no metal, pero no unidos a hidrógeno, se llaman grupos oxo. Y en los oxoácidos encuentro una variación con N que puede ser mayor o igual a 1. Por ejemplo, el sulfúrico se puede escribir de esta manera. Hay 2 protones o hidrógenos ácidos porque están unidos a oxígeno y cada uno de ellos unido al azufre, y 2 átomos de oxígeno que son oxo porque están unidos directamente al azufre. El perclórico, el clórico, por ejemplo, se puede escribir de la misma manera. Hay un hidrógeno unido a un oxígeno, que está unido al cloro, y 2 grupos oxo, unidos oxígenos directamente al cloro. En el perclórico hay 3 oxo y un grupo HO. En el nítrico hay 2 oxo y un grupo HO. Si yo con la fórmula desarrollada puedo representar cualquier oxoácido, o la mayoría de ellos, a través de esta expresión. Entonces, las estructuras me sirven a mí para determinar cuántos oxígenos hay unidos directamente al grupo no metálico o al no metal, y de ellos, cuántos están unidos a hidrógenos. Los hidrógenos que van a poder disociarse al ser disueltos en agua son estos que están acá, son estos que están unidos a átomos de oxígeno. Estos hidrógenos son los que se llaman hidrógenos ácidos. Este en este caso, este en este caso, este en este caso. Si yo tuviera un hidrógeno en su estructura directamente unida al no metal, como es el caso de algunos ácidos del fósforo, ese hidrógeno no es ácido. Solo van a poder ser rotas estos enlaces por acción del agua al disolver el compuesto cuando la unión sea entre hidrógeno y oxígeno en los oxoácidos. Y por supuesto también cuando la unión sea a través de un no metal del grupo 16 o 17 en el caso de un hidrácido. ¿Qué hora es ya? Porque quiero saberlo. Sí. Entonces, de la lista que tenía antes, que tenía todas esas escritas, ¿cuáles serían hidrácidos, oxoácidos y acuácidos? Oxoácidos son aquellos que tienen oxígeno.
Es decir, el clórico, el perclórico, el nítrico y el sulfúrico. Siempre que se tenga un oxígeno unido al final es oxoácido. Sí. Tengo que tener un hidrógeno unido a un oxígeno y ese oxígeno unido al no metal, y además puedo tener o no otros oxígenos, que son los grupos oxo directamente unidos al no metal. La condición es que tengo que tener hidrógeno, oxígeno y un no metal. Hidrógeno, oxígeno y un no metal. Puedo tener un hidrógeno, un oxígeno y un no metal. Eso daría, por ejemplo, un ácido que no es fuerte, que es el hipocloroso. Hidrógeno, cloro, oxígeno. Sigue siendo un oxoácido, no es fuerte, pero es un oxoácido. O el clórico o el perclórico, que tienen más oxígenos directamente unidos al no metal y son ácidos fuertes. Un hidrácido es aquel en donde tengo hidrógeno unido a un no metal del grupo 16 o 17, pero no hay oxígeno. Por ejemplo, clorhídrico, bromídrico y iodídrico serían hidrácidos fuertes. El sulfídrico es, por ejemplo, un hidrácido débil. El hipocloroso, cuando N es 1, es 0, me da lo que se llama un hidrácido débil. Y cuando tengo acá 2 o 3, tengo un hidrácido fuerte. Los hidrácidos y los oxoácidos pueden ser fuertes o débiles. Después vamos a ver por qué son una cosa o la otra. Y los que están acá son los hidrácidos fuertes y los que están acá son los oxoácidos fuertes. Todos los que no sean esos van a ser débiles. ¿Y acuácidos? Acuácidos los vamos a ver un poco más adelante y tienen que ver con la presencia de iones, como el hierro, por ejemplo, que están solvatados por moléculas de agua, y son iones que tienen una carga muy alta y un radio muy chiquitito. Entonces la interacción con los dipolos del agua es tan fuerte que lo que hacen es alterar la densidad de la distribución de carga en los enlaces OH del agua, y estos protones van a poder ser liberados al medio en función del pH del sistema. Son casos muy particulares de cationes muy, muy cargados y con un radio muy chiquitito. Hierro sería un caso clásico de un acuácido. Los vamos a empezar a ver un poco más adelante y nosotros vamos cuando empecemos a ver el comportamiento ácido-base, nos vamos a concentrar en hidrácidos y oxoácidos, fundamentalmente. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué hora es? No, profe. Bueno. Ahora, la pregunta sería, si uno quisiera hacerse una pregunta más, es ¿por qué estos ácidos son fuertes? Por ejemplo, ¿por qué ácido clorhídrico, ácido bromídrico y ácido iodídrico es fuerte? Y el que falta del grupo de los halógenos, por ejemplo, ácido fluorhídrico, que es un hidrácido, es un ácido débil y no es fuerte. ¿O por qué el clórico es un ácido fuerte y el cloroso, que tiene hidrógeno, cloro y un solo oxígeno, es un ácido débil? ¿Qué determina que todo lo que está disuelto se disocie o que solo una parte se disocie? Y eso tiene que ver con la estructura y cómo las energías de los enlaces, sobre todo la energía del enlace hidrógeno-oxígeno, que es la que a mí me interesa, o hidrógeno no metal, que es la que a mí me interesa, va cambiando cuando yo cambio las características del no metal, o va cambiando cuando cambio el número de átomos de oxígeno unidos al mismo no metal. Eso lo vamos a ver la clase que viene, porque ahora ya estamos en horario y vimos demasiado. Entonces, la clase que viene vamos a empezar viendo cómo, viendo la estructura de cada uno de estos compuestos, uno puede darse cuenta en principio o entender por qué algunos compuestos son fuertes, se disocian totalmente, en tanto que otros son débiles. Vamos a empezar a ver una primera relación entre la estructura y las propiedades. Son fuertes porque ocurre determinada cosa y son débiles porque no ocurre eso. Eso depende de qué núcleos estén unidos y cuál sea la distribución, cuál sea la geometría y cuáles sean las magnitudes de las interacciones entre los núcleos que forman los enlaces. Eso lo vamos a ver Ah, no, son las 9, ¿no? Tenemos hasta las 10, perdón, estaba
Sí, totalmente... te iba a preguntar No, que... estoy totalmente perdido. Perdón, me perdí. Perdón. Entonces, ustedes necesitan, me parece que el que más necesita un pequeñísimo recreo de 10 minutos soy yo. Pero estaba perdido, perdón. Perdónenme. Bueno, hacemos 10 porque si no yo voy a seguir Arma. perdiendo y regresamos. No corto la grabación. Volvemos en 10 minutos. Dale.
Mientras que Javier sigue descansando, ¿alguno tiene alguna pregunta? Ya Nico. Ay, bueno, ya volvió Javi. Sí. Ahí volví. Tomé un poco de agua, No, está bien, si querés te pregunto después si... poco así de lo aire. tomamos para arriba. Bueno, bueno, entonces, Igual no sé si volvieron todos porque dijiste a las 9:10. 10 minutos, está bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, mientras Por tanto. eso. Bueno, mientras Matías preguntó, Richard dijo la de 20:45, que me la perdí, evidentemente. Ah, no, entonces, si es de... Prefiero contar esa porque la mía es una cosa del chatiller que quería que le contaran. Ok. Contar eso primero y después te pregunto. A ver, pregunta Richard. Lo otro que no entendí de apunte es que dice que por sí solas las soluciones con especies iónicas son eléctricamente neutras. Sí, Esto lo que implica es que hay que aplicar campos magnéticos o algo así para que conduzcan electricidad. La conducción de electricidad se da por el movimiento de cargas, pero el movimiento de cargas se da porque hay un campo externo que las mueve. Si ahora yo... la solución sigue siendo eléctricamente neutra en que las cargas se muevan, Mm, porque vos movés carga, pero no sacás carga de la solución, ¿no? Vos movés la carga de un lado al otro, la movés, poné el ejemplo de la habitación. Yo muevo zapatillas de una punta de la habitación a la otra y muevo cordones de la punta de la habitación a la contraria. Bueno, la cantidad de cordones es igual a la cantidad de zapatillas. O sea, en balance total, la habitación no tiene ni zapatillas de más ni cordones de más. La solución es eléctricamente neutra. Microscópicamente hay una distribución no homogénea de carga. Las cargas negativas están más cerca de la placa positiva y las positivas más cerca de la placa negativa. Si vos pudieras ver, verías acumulación en un lugar de la solución de carga y en otro. Pero el balance total de carga es neutro en la solución. O sea, hay tanta carga negativa como positiva. Lo que pasa es que están inhomogéneamente distribuidas. Por eso se están moviendo hacia un lugar unas y hacia otro lugar otras. Pero la cantidad total de carga es neutra. La solución, el vaso, como todo, es eléctricamente neutro. sí. Y más allá de eso, el movimiento de cargas se da por la existencia de un campo eléctrico externo. Si no, no se mueven para un lado y para el otro los guiones de carga opuesta. Eso es, por ejemplo, trabajo eléctrico, que es lo que vimos en la clase pasada. Si no hay un trabajo externo, separar carga tiene un delta G positivo. Para que puedas separar carga, tenés que tener un trabajo externo que sea más grande que el delta G. De modo que me gustan los ejemplos biológicos, ya que hay muchos que quieren hacer biotecnología y creo que los de ambiental también lo hicieron. Fíjense que cuando tienen el caso de los iones sodio de un lado y el otro, o potasio y tienen una membrana, el potencial de reposo no es cero. ¿Por qué? Porque hay, como se llama, una acumulación de cargas de un lado y del otro, porque solamente pasan ciertos iones y no los contraiones. Ese sería un caso donde tenemos distribución asimétrica de carga, pero no, digamos, el cuerpo no da patadas si yo lo toco. O sea, sigue siendo neutro. Bueno. Yo no termino de entender los aquaácidos. Los aquaácidos son compuestos que se forman cuando vos disolvés un ion, o en realidad sí, un ion típicamente es un catión que tiene un tamaño muy chiquitito y una carga muy alta. Por ejemplo, iones con carga +3, por ejemplo, hierro 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que hay mucha carga acumulada positiva en una región del espacio muy chiquitita, porque el ion es muy pequeñito, tiene un tamaño muy chico. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas de agua, sobre todo el oxígeno,
que es un dipolo, que tiene carga negativa sobre el oxígeno, se orienta hacia el ion. Y forma una interacción muy fuerte porque el ion, catión, está queriendo tomar la densidad electrónica, como es muy positivo, está queriendo tomar densidad electrónica esos pares libres que tiene el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, al tironear de los electrones que tiene el agua sobre el oxígeno, lo que provoca es una reorganización en toda la molécula de agua, ¿no? Es como si vos tironearas una sábana de una determinada longitud. El catión está tironeando la sábana de electrones hacia sí, y al tironearla debilita la cantidad de electrones que hay entre oxígeno e hidrógeno en el agua. Entonces, al sacar electrones de la posición entre oxígeno e hidrógeno, lo que hace es debilitar la unión, porque la unión entre el oxígeno y el hidrógeno existe porque hay electrones compartidos. Si yo estoy tironeando los electrones, eso se llama efecto inductivo, estoy tironeando la densidad electrónica hacia el catión, lo que hago es debilitar la unión OH. Y al ser débil, lo que hace es que se pueda perder con más facilidad que lo que se pierde en el agua cuando no hay cationes. Entonces vos lo que notás es que tu solución es más ácida. ¿Por qué? Porque hay más uniones OH que se rompieron debido a la presencia de ese catión. Ese compuesto se llama un acuácido, o en general se llama un catión muy ácido, porque al ser disuelto en agua, no solo el agua lo solvata, sino que hay una especie de reordenamiento de la densidad electrónica, tan fuerte que da lugar a la presencia de más protones, que si yo pusiera un sodio, por ejemplo. Entonces, eso se llama, de manera general, acuácido, porque el agua como solvente, en realidad, si uno lo pone a pensar, es el agua inducida por la presencia del catión, es la que da lugar a la aparición de una cantidad de protones más grande en solución. Pero como tal, no existe como un compuesto. Eso, no es que hierro viene con agua. No, el hierro vino, por ejemplo, a disolver cloruro férrico, donde había cloruro y hierro. Es una cosa, una especie que aparece y una interacción particular que se da luego de la disolución de esa sal en el solvente. Pero no existe como tal antes, como una molécula, ¿sí? Aparece en la propia solución. Y eso se suele llamar acuácido. Bueno, no sé si se entendió o no. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a continuar, si yo pudiera. Un momento, esto me va a salir. Más fácil. Por ahora no. Bueno, entonces estamos estudiando esto. Vamos a ver una pequeña animación. Entonces, supongamos que yo estoy agregando un compuesto al agua. En azul están las moléculas de agua. ¿Sí? Y acá están estos compuestos que serían, ¿qué cosa? Un no metal, por ejemplo, el grupo 16O7 con hidrógeno. Esto sería un hidrácido. Entonces, lo que va a ocurrir es que el agua debilita la unión. Uy, va muy rápido. Ahí está. Ahí tengo el hidrácido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que dijimos recién. Vamos un poquito más para atrás. Ahí. Viene el compuesto, se disolvió en agua, está ahí, qué sé yo. Acá tengo el hidrógeno, acá el no metal, y entonces lo que va a ir ocurriendo es que interactúe con el agua y eventualmente el agua le roba ese hidrógeno al hidrácido, formando un hidronio, un protón solvatado, y dejando el anión. Fíjense que en este caso no todas las moléculas de hidrácido que entraron a la solución perdieron su protón, solo algunas lo hicieron. Esto sería un ácido o un electrolito débil. No todo lo que está disuelto está disociado, solo hay algunas que están disociadas, pero otras no. Si lo que yo pusiera se disociara completamente, si todas las que entran pierden su protón, tendría un electrolito fuerte. Todo lo que está disuelto está disociado. Entonces, lo que yo tengo ahí
para saber en qué magnitud un dado hidrácido, el negro o el verde, se disocia todo o no se disocia todo, es la magnitud de la constante. ¿Cuán grande o chica es la constante? Si la constante es muy, muy grande, lo que tengo es esto. Al final todo es forma disociada. Si la constante es menor, lo que yo tengo es parte disociado y parte no. Y fíjense que si uno ve la película, ahí hay dos, o uno podría pensar que el proceso está asociado a dos fenómenos. Uno es cuán fuerte o débil es la unión entre el no metal y el hidrógeno. Y cuánto más o menos estables son los fragmentos, productos de la disociación, en la solución. Esa sería la diferencia de energía libre que estamos buscando. ¿Cuál es la energía libre de los productos respecto a cuál es la energía libre de los reactivos? Que sería esto. Estos son los reactivos y estos son los productos. De la diferencia de energía libre entre una y otra forma es que la constante de equilibrio está muy desplazada hacia productos o muy poco desplazada hacia reactivos. Y esa energía básicamente va a depender, como decíamos, de dos cosas: de la debilidad o la fuerza de esta unión y de la estabilidad de los productos que se forman en solución. Entonces, para considerar cuándo un hidrácido o qué cosas tendría yo que pensar para saber o mirar para saber si un hidrácido va a ser fuerte o débil, por qué el sulfuro de hidrógeno es más débil, es un electrolito débil, y el ácido clorhídrico es fuerte, ¿qué es lo que está cambiando ahí básicamente? Y están cambiando dos cosas. Primero, está cambiando la fuerza de la unión entre el cloro y el hidrógeno, que no es igual a la fuerza de la unión entre el hidrógeno y el azufre, y cómo son las características del sulfuro, que sería el producto de la disociación, disuelto en agua, y del cloruro disuelto en agua. De vuelta, hay siempre dos términos que considerar: estabilidad de los productos respecto a estabilidad de los reactivos, y eso me va a definir el delta G del proceso. Cuando yo analizo dentro de la tabla periódica, acá me estoy moviendo desde el grupo 14 al grupo 17, puedo mirar a lo largo de un periodo o a lo largo de un grupo. Entonces podría considerar compuestos en donde yo tuviera un hidrógeno unido a un no metal y cómo va evolucionando el valor de la constante de ese equilibrio de disociación cuando me muevo de un compuesto a otro. Por ejemplo, si yo me muevo desde el compuesto que está formado por carbono e hidrógeno, que es el metano, hacia el ácido fluorhídrico, lo que veo es que la constante aumenta enormemente, de 10 a la menos 46 para el metano, 10 a la menos 35 para el amoníaco, 10 a la menos 16 para el agua y 10 a la menos 3 para el ácido fluorhídrico. El metano y el amoníaco tienen constantes tan bajas que yo voy a considerar que no se disocian en agua. No te comportan como ácidos, no tienen comportamiento de ser capaces de perder ese protón. Me lo está diciendo la constante. Una constante 10 a la menos 46 es un sistema que alcanza el estado de equilibrio prácticamente con todo en forma de producto y nada reactivo y nada en forma de producto. El ácido fluorhídrico, por el contrario, el agua también tienen constantes más grandes. Quiere decir que existe una fracción no despreciable de formas disociadas en la solución. Sabemos que en el agua va a haber protones e hidróxidos, que son el producto de la disociación del agua, y en el caso del ácido fluorhídrico, protones y fluoruros. Ahora, no todas las moléculas de agua en agua están disociadas, no todas las moléculas de ácido fluorhídrico disueltas están disociadas. ¿Por qué? Porque sus constantes son bastante más chicas que 1. Estas que son enormemente más chicas que 1, las puedo considerar que son especies en donde no hay disociación al ser disuelta en agua. Si ahora, por ejemplo, me muevo a lo largo de un grupo hacia abajo, veo que la acidez aumenta. Es decir, que la cantidad de producto respecto al reactivo va creciendo a medida que voy bajando en el grupo 17. El fluoruro es un hidrácido débil. No todo lo que está disuelto está disociado. El clorhídrico, el bromídrico y el iodídrico son fuertes. Prácticamente con estas constantes, lo que me están indicando es que todo lo que tengo disuelto se disoció y dio producto. Lo que me queda de reactivo en equilibrio es muy poco. Muy, muy poco. Hay 10 millones, por ejemplo. Esto es 10 a la 7, quiere decir que la concentración de producto es 10 a la 7 veces más grande que la de reactivo. La relación que me da eso es enorme.
reactivo a producto. Prácticamente puedo considerar que está todo disociado. Y por eso están pintados en naranja y por eso son 3 de los ácidos que nosotros llamamos ácidos fuertes. El fluorhídrico no está ahí, porque es un ácido débil. Es un hidrácido, pero débil. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando a medida que yo voy bajando? Y dijimos, si el ácido se va haciendo más fuerte a medida que voy bajando, lo que tiene que estar cambiando acá es la energía del enlace hidrógeno, no metal, hidrógeno-halógeno. Puede ser que la energía hidrógeno-flúor de unión sea tan grande que el agua no alcance a disociar de manera cuantitativa todas las moléculas que están presentes en la solución, solo una fracción. Y entonces uno podría arriesgar que lo que está ocurriendo acá es que la unión hidrácido, de la unión del hidrácido, hidrógeno no metal se está debilitando a medida que voy bajando a lo largo del grupo. Otra cosa que está pasando es que los aniones son cada vez más grandes. El fioduro es más grande que el bromuro es más grande que el cloruro y el cloruro es más grande que el fluoruro. Quiere decir que si fuera por el efecto de la estabilización de los productos, yo esperaría que los ioduros que se forman por la disociación del ácido fuesen menos estables en solución que los fluoruros. ¿Por qué? Porque los fluoruros son más chiquititos. Los fluoruros se hidratan mejor. En ese balance entre lo que gano en los productos y lo que me cuesta los reactivos es que termina ganando, en este caso, la fuerza del enlace. ¿Por qué? Porque si fuera por la estabilidad de los productos, yo esperaría que este compuesto tuviese una constante de equilibrio más grande, porque da lugar a iones que se solvatan mejor que en este. Sin embargo, pasa lo contrario. Esta especie es la que tiene la constante más alta de acidez. Quiere decir que lo que está predominando en este análisis es que el enlace HI se está debilitando mucho debido al cambio en el tamaño de ion. Los iones son mucho más grandes que los bromuros, los bromuros más que los cloruros y los cloruros más que los fluoruros. En consecuencia, al aumentar la distancia de enlace, la unión se debilita, es mucho más débil. Te hago una consulta respecto a eso. Al ser más grande el anión, ¿no tiene mayor capacidad de distribuir la carga? Por ejemplo, Sí, en orgánica se dice que el iodo es mejor grupo saliente que el flúor, por ejemplo. Sí, pero eso es en fase gaseosa. En fase gaseosa no hay solvente, entonces lo único que vos tenés que ver es la capacidad del ion de distribuir la carga que recibe. Acá, básicamente, la estabilización de la especie saliente está podada por el solvente. O tenés un solvente no polar, por ejemplo. Acá, la polaridad del solvente juega muchísimo. ¿Sí? Y el ion, la estabilidad la tenés que ver no en términos solamente de la estabilidad de la carga, sobre todo en especies tan chiquititas, o formadas por un solo núcleo, sino básicamente por la interacción entre el solvente polar y la carga. Es cierto lo que vos decís, ese es un término, pero un término que pesa mucho más es la energía de hidratación. Y la energía de hidratación es mucho más grande que la magnitud de autoestabilización de la carga y en este caso hace que la energía de hidratación del ioduro sea mucho más pobre que la del fluoruro. No obstante lo cual, el ioduro de hidrógeno es más fuerte que el fluoruro de hidrógeno. Además, es cierto lo que decís en orgánica, y justamente lo que se ve ahí es una cuestión de cómo es la energía de enlace del yodo con el resto de las moléculas orgánicas. O sea, con el átomo en el que está unido. Eso tiene que ver con el gran tamaño del yodo, hace que no se pueda unir, no esté bien agarrado del resto de la molécula orgánica y digamos que cualquier cosa con un poquito de carga negativa lo va a sacar. Pero ahí, en general, las reacciones orgánicas están dadas en solventes, digamos, no acuosos. No polares, sí. En general, obvio, ¿no? O de baja polaridad. Entonces, el efecto ese no lo ves como importante. Ves los efectos dispersivos que tienen que ver efectivamente con el tamaño. Bueno, entonces, si yo analizara los tamaños y las distancias, vería que entre el hidrógeno y el yodo hay una distancia mucho más grande. ¿Eso qué hace? Hace que los núcleos estén más alejados, que los electrones internos estén más pobremente compartidos. Y si yo miro cómo se distribuye la carga, veo entonces que hay una distribución más homogénea de carga en el ioduro de hidrógeno que en el fluoruro de hidrógeno. El fluoruro está muy polarizado. ¿Sí? Y eso se debe a que hay un muy buen solapamiento o intercambio de electrones entre los átomos de flúor y los de hidrógeno.
Y ese intercambio eficiente hace que el enlace hidrógeno-flúor sea muy fuerte. Entonces, como es muy fuerte el enlace, es muy pobre lo que puede aportar el agua hidratando los productos en cuanto a balance general de energía, y el balance general de energía dice, mira, es muy difícil romper en sus fragmentos cargados el fluoruro de hidrógeno porque la unión es muy eficiente. No importa cuánto te pueda el agua solvatar el fluoruro y el protón, no alcanza para que esa solvatación, ese proceso de disolución sea eficiente. En consecuencia vas a ver que ese compuesto tiene constantes de equilibrio muy bajas y es entonces un electrolito débil. En el ioduro, en el cloruro, ya en el cloruro, en el bromuro y el ioduro, ese efecto, el efecto de solvatación del agua, alcanza para compensar la energía de enlace. Ya con haber crecido un poco la distancia entre los núcleos, hace que baje la energía de enlace entre hidrógeno y el halógeno, y que la energía de hidratación alcance para dar vuelta en la cuestión, y en consecuencia hacer que esos ácidos sean ácidos más fuertes. Y sean esos tres los ácidos fuertes, los hidrácidos fuertes del grupo de los halógenos. ¿Sí? Fíjense que en el caso del agua y de los elementos del grupo 16, los calcógenos, también se observa lo mismo. Si la fuerza aumenta hacia abajo por el mismo motivo, porque el agua tiene una unión mucho más eficiente por ser más pequeño el oxígeno que el azufre y el azufre que el teluro, la unión es más eficiente y en consecuencia esa debilidad de la unión que va aumentando hacia abajo hace que la acidez crezca. Uno ahora podría comparar el agua con el ácido fluorhídrico y ver que el agua es mucho más débil que el ácido fluorhídrico, o que el sulfuro de hidrógeno es mucho más débil que el clorhídrico. Y eso también tiene que ver ahora con la magnitud de la unión azufre-hidrógeno respecto de hidrógeno-cloro. Esas son las energías que importan en los hidrácidos, como es la energía de ruptura de la unión respecto de la energía que gano al hidratar los productos de la reacción. Y de ese balance es finalmente el que determina la diferencia de energía libre y la posición del mínimo en el estado de equilibrio. Es decir, que hace que algunos ácidos hidrácidos sean fuertes, otros sean débiles y otros ni siquiera funcionen ni como ácidos ni como bases. Acá la magnitud de las uniones metal-no metal son tan grandes que ni siquiera una fracción despreciable, ínfima, inexistente, técnicamente cero, es lo que aparece de los productos cargados en solución. ¿Qué pasa cuando uno tiene ahora no un hidrógeno, unido directamente al no metal, como en los hidrácidos, sino que tiene a un oxígeno como intermediario? Y en ese caso uno diría, bueno, acá las uniones que se van a romper, las que me importan para definir la fuerza del ácido, son las uniones hidrógeno-oxígeno, en todos los casos. Y en todos los casos son iguales. Entonces yo esperaría, en principio, que todos estos ácidos tuviesen la misma constante, porque finalmente todos implican la ruptura del mismo enlace. De vuelta, la respuesta es no. ¿Por qué? Primero, porque los fragmentos tienen distinto tamaño. El ácido hipocloroso da lugar a la formación del hipoclorito como producto, es un anión, pero el anión hipoiodito es mucho más grande. Y de vuelta la solvatación de los productos es distinta. Entonces, espero ver una diferencia porque los productos tienen distintas propiedades, tienen distintos tamaños los productos de la separación, y además porque a pesar de estar siempre las mismas uniones, hidrógeno-oxígeno, la presencia de este átomo cambia la magnitud de esta unión, en una pequeña proporción, pero la cambia. No es lo mismo la fuerza de la unión hidrógeno-oxígeno cuando tengo un yodo que cuando tengo un cloro. Hay una diferencia, y esa diferencia en general se pone en términos de cuán electronegativo es el no metal que está unido al oxígeno. Y cuanto más electronegativo sea el no metal, uno espera que este efecto inductivo del que hablábamos recién, como la densidad electrónica entre hidrógeno y oxígeno es modificada por la presencia de un núcleo unido al oxígeno, esa magnitud, esa fuerza de este enlace va a estar afectada por este núcleo.
Cuando este núcleo es muy electronegativo, lo que hace es generar un efecto inductivo más fuerte sobre este enlace, sacando electrones de esta unión y debilitando la unión. Por eso yo esperaría que, por dos cuestiones, porque esta unión es más débil, porque este núcleo es más electronegativo, y porque este anión es más chico y se solvata mejor, que el hipoclorito fuera un ácido más fuerte que el hipoiodito. Y entonces también espero ver una variación en la acidez crece del hipoiodito al hipoclorito debido a esos dos efectos. Los aniones son distintos, tienen tamaños distintos cuando se forman, y entonces se solvatan distinto en agua, y además la fuerza de este enlace se ve afectada por este otro elemento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la carga nuclear efectiva o electronegatividad que tiene, altera la distribución electrónica entre estos núcleos, que es lo que finalmente determina cuán fácil o difícil es separarlos. Entonces, en oxoácidos, con un solo oxígeno, también se ve el efecto del cambio en el grupo, en el elemento no metálico, en la acidez. Mayor es la estabilidad de los productos respecto de la energía de los reactivos, mayor fuerza se espera en ese electrolito, o mayor constante se espera que tenga la reacción de disociación, es decir, de la pérdida del protón. O sea, Javi, perdón, Sí. una consulta. Como para tener así la idea resumida. O sea, vos para ver la acidez, el grado de acidez, tenés que ver el tamaño del Tenés que ver ion. dos cosas. Sí. En toda reacción, siempre hay un estado reactivo y un estado de producto. Sí. Lo que yo quiero saber es el estado de equilibrio, cuán desplazado está, hacia productos o hacia reactivos. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿de qué depende el desplazamiento hacia productos o hacia reactivos? Depende de la magnitud, vamos de vuelta, de esta diferencia. Si los productos tienen una energía libre mucho más chica que la de los reactivos, el estado de equilibrio va a quedar muy desplazado al estado de productos. Sí. En consecuencia voy a tener un electrolito fuerte. ¿Sí? ¿Cuánto? No. Si este está muy abajo y este está muy arriba, la constante, el sí, estado de pues, equilibrio queda cerca del estado de producto, o sea, la Claro. constante es muy grande. Claro, sí, también, porque se va a disociar y se va a disolver más. Exactamente. Si esta diferencia es para arriba, voy a tener lo contrario. Y cuanto más grande sea esta diferencia, más débil va a ser el electrolito, porque el estado me va a quedar más cerca. En el caso del metano, por ejemplo, el punto de equilibrio está acá al lado. Sí. Esto es tan grande, tan alto, es tan poco estable el producto respecto del metano sin disociar, que prácticamente no se disocia nada, técnicamente cero. 10 a la menos 46, no existe eso. ¿Sí? Es no electrolito, directamente no se disocia nada. Sí. En cambio, cuando esto empieza a bajar un poquitito más, esto se empieza a correr y ya tengo un electrolito débil. Se disocia poco, pero se disocia. Entonces, el secreto es ver esto respecto de esto. En el caso de la disociación, tengo que estudiar entonces la estabilidad de los fragmentos respecto de la estabilidad de los reactivos. Sí. Entonces, como el proceso de disociación implica romper la molécula, hay una energía de unión que tengo que considerar, la que se va a romper. Sí. OH en el caso de un ácido. Y otra cosa que tengo que ver es, una vez que se rompió, cuán estables son los fragmentos en su interacción con el solvente. Ah, está bien. O sea, directamente veo las energías, ya con eso tengo la idea de si se va. Tenés una idea, no puedo decir cuánto vale la constante, pero tenés una idea o podés entender una tendencia, Sí. que es muy importante. ¿Por qué esto va así y no va al revés? Bueno, en este caso por dos factores. Primero, los productos de reacción tienen un tamaño, son iónicos, y tienen un tamaño más pequeño en el caso del hipoclorito que en el hipoiodito. Sí. ¿Por qué? Porque el yodo es más grande que el cloro. Entonces el anión es más grande. Se solvata peor. Listo. Los productos se solvatan peor que este. Además, este enlace está mucho más debilitado cuando tengo un cloro acá que cuando tengo un yodo. ¿Por qué? Porque el cloro tiene una carga nuclear efectiva más alta, es más electronegativo. Entonces, tironea de los electrones mucho mejor que lo que pasa con el yodo. Entonces, tengo dos cosas que van para el mismo lado. Este enlace es un poco más débil acá que acá, y los productos son más estables acá que acá. Claro, o sea, esas serían las justificaciones de por qué las diferencias de energías entre, por ejemplo, el grupo 17. Eso sería la justificación de por qué la acidez crece desde iodídrico
hacia el clorhídrico. Perdón, desde hipoyodoso al hipocloroso. Claro, por eso me confunde. O sea, yo cómo lo voy a justificar. ¿Yo lo puedo justificar con el tema de las energías estas o con el tema de las características de los... Las características te explican por qué las energías son tan distintas. Ahí está bien. Yo no puedo decir, acá la energía del producto es más chica que la energía de los reactivos. La energía libre de los productos es la diferencia entre productos y reactivos. Acá es más grande que acá. Ahí no te expliqué nada, porque básicamente lo que me estás haciendo es convirtiendo una constante de equilibrio en un delta G. Qué gracia. Y no me explicaste nada, eso ya lo sabía yo. Ahora lo que quiero saber es por qué la diferencia de energía entre productos y reactivos es más grande acá que acá. Claro, perfecto. Y eso, para eso tenés que saber cómo es la estructura del compuesto. O una idea de cómo es la estructura del compuesto. Está bien. Entonces, una unión que se debilita mucho más acá que acá, y una anión que se estabiliza más acá que acá. Las dos contribuyen a que la acidez aumente. Y eso sería entonces ir moviendo un oxoácido con el mismo número de oxígenos desde el yodo hasta el cloro en el grupo 17. Básicamente, estos son los valores de pKa, y uno de los efectos que aparece es esta flechita que suele escribirse, que es lo que se llama el efecto inductivo, o el movimiento, el desplazamiento de la distribución electrónica entre oxígeno e hidrógeno debido a la presencia de un tercero acá. Un tercero en discordia que está cambiando un poco las cosas sobre este lado. Está bien. Bueno, acá están los valores de energía de unión, básicamente es lo que dijimos antes. Y cuando tengo oxoácidos, en general, como en la familia, es muy común en la familia de los halógenos, que presenten muchos oxoácidos, ¿se acuerdan que podía escribir esta estructura? Donde tenía un número dado de compuestos OH, de enlaces OH, de grupos OH, y después un número dado de grupos oxo, es decir, oxígenos unidos directamente al, por ejemplo, halógeno. Y en el caso de los halógenos, por ejemplo, Q vale 1, que en todos vale 1, hay un solo protonácido, pero puedo tener hidrógeno, cloro, oxígeno 1, hidrógeno, cloro, oxígeno 2, hidrógeno, cloro, oxígeno 3, hidrógeno, cloro, oxígeno 4. Lo que estoy cambiando ahí es el número de grupos oxo. El cambio en el número de grupos oxo, de oxígenos directamente unidos al no metal, por un motivo similar al anterior, también cambia la acidez del compuesto. Y para un mismo no metal, cuanto más grande sea el número de grupos oxo, más fuerte es el ácido. Y lo que la regla de Pauling, que es una regla empírica, dice es que uno puede aproximar el valor del pKa, si hay un solo protón, o del primer protón que haya, si hay muchos, a través de esta cuenta. Uno determina el número de grupos oxo que hay en el compuesto, a eso lo llama P, y hace 8, el número 8, menos 5P, y esa cuenta le da con mucha aproximación el pKa del compuesto. ¿Sí? Esa es una regla empírica, no tiene una base lógica, pero sí uno puede razonar por qué la acidez aumenta cuando, fíjense, el pKa disminuye, es decir, el Ka es más grande, cuanto más grande sea P, cuanto más grupos oxo haya. ¿Sí? Entonces tendríamos con P0, por ejemplo, para el clorhídrico, tendríamos el caso del hipocloroso que vimos recién. El pKa es 7,2. Si uno hiciera la cuenta, con la regla de Pauling, P sería 0, porque no hay ningún oxígeno directamente unido que no esté unido a hidrógeno. Y entonces uno debería hacer 8 menos 0. Y daría que el pH debería ser alrededor de 8. Bueno, es 7,2, no está tan mal. Ahora paso a otro oxoácido del cloro, que ahora tiene, como el anterior, pero un oxígeno, un grupo oxo. El pKa es 2, o sea, es más ácido que el hipocloroso. ¿Y cómo anda esto? 8 menos 5, porque P es 1, me da 3. Bueno, ahí. Y si agrego un grupo oxo más, y tengo el clórico, ¿cuánto me da el pKa? Y el pKa todavía me da más chico, es decir, es mucho más ácido, y la cuenta con la regla de Pauling me da 8 menos 5 por 2, me da menos 2, menos 1. Y si pongo un grupo más, es más ácido todavía, y la cuenta cuánto me da,
8 menos 15, menos 7, da menos 10. Permite ver la tendencia, no da el valor justo, pero permite ver la tendencia. Y uno puede repetir el mismo experimento con oxoácidos de otros no metales y va a ver que la tendencia más o menos, la tendencia da bien y el valor, bueno, puede tener un problema, es una regla empírica, pero me permite ver esa tendencia. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre el efecto de que cuando yo agrego más grupos oxo, el ácido se hace cada vez más fuerte? Es de vuelta el efecto inductivo. Ahora, no solo el no metal tiene un efecto inductivo, sino que el oxígeno unido al no metal también contribuye a ese efecto inductivo, desplazando densidad electrónica y debilitando la unión OH. Y cuantos más oxígenos ponga, no unidos a hidrógeno, mayor es el refuerzo de ese efecto inductivo. En consecuencia, lo que estoy haciendo al agregar grupos oxo es aumentar la debilidad del enlace OH. Esa debilidad que va aumentando hace que la disociación sea mucho más eficiente y que la constante sea mucho más grande. De hecho, como vimos en la lista original, clórico y perclórico son ácidos fuertes, tienen constantes muy altas, en tanto que cloroso e hipocloroso son débiles. Todavía la unión OH es lo suficientemente fuerte como para que el agua no pueda estabilizar con mucha eficiencia los productos y en consecuencia tiene un comportamiento de un oxoácido, débil, porque tiene constantes de equilibrio menores a 1. Entonces, el efecto de, en general, agregar átomos electronegativos al oxígeno unido al hidrógeno, sobre el cual voy a estudiar el proceso de disociación, lo que hace es aumentar la eficiencia del ácido como electrolito fuerte. ¿Por qué? Porque va a ayudar a deslocalizar la carga sobre la carga que queda, acá va a quedar una carga negativa, y aumentar el número de grupos electronegativos, aumenta el efecto inductivo y ayuda a estabilizar la carga. ¿Sí? Básicamente es un tema de efecto inductivo y un poco más de deslocalización de carga. Y esa es la razón por la cual algunos oxoácidos son fuertes y algunos son débiles. Siempre el balance entre aquellas uniones que tengo que romper y aquellos productos que se forman y cómo juega la estabilidad de esos productos. Siempre en un electrolito tengo algo que romper y algo que se va a estabilizar. En el caso de los sólidos iónicos tengo que romper la red y lo que se va a estabilizar son los iones en mayor o menor medida por interacción con el solvente. Y tengo un balance entre esas dos energías. Ya habíamos visto la energía reticular y la energía de hidratación. Una sube, otra baja y lo que termina resultando ahí es que por el medio tengo los valores de delta H más grandes. En el caso de los ácidos, lo que yo tengo que considerar es, bueno, en este caso la unión que tengo que romper es una unión covalente y veo cómo el tamaño de los átomos involucrados o la presencia de otros átomos unidos a ese átomo de oxígeno van cambiando la debilidad de la unión OH que tengo que romper. Y en ese sentido, en el sentido de aumentar la debilidad de la unión OH, es que va a incrementarse la fuerza de ese electrolito, o sea, la constante del equilibrio de disociación de esa especie. No sé si hay algo más, me parece que no. En el caso de los aquoácidos, de los que hablamos antes, el orden de acidez va a depender básicamente de la carga y del tamaño, porque el efecto de inductivo lo genera el catión. Entonces, cuanto más cargado y más chiquitito sea el catión, mayor va a ser la acidez. Más eficientemente va a debilitar la unión OH del agua, que es la que se rompe para dar lugar a la liberación de protones. Entonces, por ejemplo, el hierro 2 tiene mucha menos carga que el hierro 3 y es mucho más grande, y en consecuencia es un ácido bastante más débil que el aquoácido de hierro 3. El aluminio es todavía más chico que el hierro, tiene la misma carga que el hierro 3, pero al ser más chico, hace que su efecto inductivo, su efecto de carga acumulada sea mucho más grande y entonces va a ser un ácido todavía mayor que el hierro 3. De vuelta siempre tengo que identificar en mi molécula dónde está el enlace que se va a romper y ver cómo todo lo demás que está alrededor de ese enlace juega debilitando o favoreciendo el enlace OH. Todo lo que juegue por debilitarlo va a contribuir a la acidez, a aumentar la fuerza de ese electrolito. Todo lo que juegue
a reforzar la unión, va a ir para el otro lado. Va a hacer que ese electrolito sea cada vez más débil, porque va a tener menos tendencia a romperse esa unión. Y eso se va a manifestar en una constante más pequeña. Bueno, listo, hasta acá llegamos hoy. No sé si, entonces, problemas todavía ninguno, ¿no? Porque o los primeros de la serie se pueden ir haciendo, yo no me acuerdo. Sí, habíamos agregado los primeros dos de fuerza de ácidos. Ah, bueno, Que no me acuerdo ahora si quedó en la parte de... déjame que los vea, dame un minuto. Sí, no me acuerdo si habíamos agregado adicionales o primeros en la parte... La guía no está en el campus. Sí, ya la habilité. Ah, buenísimo. Gracias. Acabo de habilitarla porque no sabía si íbamos a llegar hoy o no. Problema 0. Es. Que puede hacer. A ver, para que los muestro. A ver. Dame un minutito. Acá están. Problema 0, sí. Es esto que estuvimos discutiendo recién. Sí. Problema 1. El problema 1 estaría bueno Que que vayan haciendo las cuentas de la parte de soluciones. Es muy de repaso, con lo cual deberían poder hacerlo cuasi de taquito. Así que traten de hacerlo, porque si no les sale, ya van a saber qué dudas tener para la clase que viene. Estaría bueno que vengan a las clases con dudas y no que se vayan de las clases con las dudas. El problema 2. Podrían Bueno, intentarlo. podrían intentar. Y ya el 3 no. El 3 no. ¿Y los adicionales? No. El A1, sí. ¿El A1 sí? Sí. Sí, el A1 sí. El A2. Está bueno, sobre todo el ítem C. ¿Era el C? Sí, el ítem C no es tan fácil matemáticamente. Así que estaría bueno a ver qué le sale. Entonces tienen tarea. Por lo menos para sentarse a leerlos y pensarlos. Sí. ¿Qué es lo que no te vendría pasando, Gustavo? ¿Estar de mente como el viejo ese o...? Ah, está bien. Maldito Pablo. ¿O algo que no se le ocurrió? Ah. Bueno. Quedamos así, entonces esos son problemas que pueden ir pensando. Recuerden completar los que no completaron los ¿cómo se llama? Las encuestas. Pueden ir pensando el cuestionario, haciendo el cuestionario ya, el primer cuestionario que aparece habilitado. Y nada, con todas las dudas que tengan. Me voy más dudas de las que vengo. Esperemos que se vayan revirtiendo. No, irse con dudas está bien. Sí, pero estaría bueno que lleguen con dudas y se vayan con menos, pero bueno. O con dudas nuevas, que no con las mismas, por lo menos. Porque no hay problema que estudie, ¿cómo decía esa frase? No hay problema que estudiado con entusiasmo, lógica y razonamiento no dé lugar a nuevos problemas. Bueno, entonces nos vemos con más dudas la clase que viene. A ver, la pregunta. Nos vemos. Ahora están preguntando por el cuestionario. Ah, bárbaro. Buenísimo. Bueno. Si el cuestionario está habilitado ya. Chao, Listo. profe. Nos vemos. Chau. Chao, buenas noches a todos. Chau.